el giro ordinario de las empresas depende de las políticas públicas y de para dónde van esas políticas públicas. Hay que ser muy organizado y muy disciplinado. Uno no puede dejar de pagar, por ejemplo, la pensión, la salud. En Líderes por Colombia, Marta Abdala. Marta, cuéntanos a qué te dedicas. Hola, yo soy abogada de la Universidad de los Andes. Tengo una oficina que maneja asuntos públicos y llevamos más de 25 años de trayectoria. Bueno, ¿y cómo fueron esos inicios? Porque pasaste por muchas posiciones en el sector público y además con una amplia experiencia. Empecé primero en la DIAN con Horacio Ayala y luego pasé al Ministerio de Hacienda, en donde estuve con Guillermo Perry, con Ocampo, con Urdinola, con Juan Camilo Restrepo, con Juan Manuel Santos, y ya después de allí salté a mi oficina. ¿Y cómo fue ese proceso para analizar todos los temas legislativos? Cuéntanos un poquito cómo fue esa experiencia. El Ministerio de Hacienda es una gran escuela. Uno allí tiene la oportunidad de conocer a fondo todas las políticas públicas de este país y fue muy afortunado porque allí llegan todos los proyectos, porque todos los proyectos de ley tienen impacto fiscal. Entonces hay que estudiarlos todos para saber si convienen o no convienen. ¿Y cuáles fueron las mayores lecciones que tuviste de esa experiencia en lo público? Conocer el país, tuve la oportunidad de recorrerlo completo, saber que desde Bogotá no se resuelven los problemas, que hay que estar en las regiones para conocer los verdaderos problemas de este país. ¿Y tú te soñabas esa posición o fue resultando? ¿Cómo fue eso? ¿Qué era lo que te imaginabas cuando estudiabas tu carrera de abogada? En realidad no tenía claro que yo iba a estar como prestando el servicio militar, pero luego resultó así y creo que fue un aprendizaje muy importante porque eso me llevó a donde estoy ahora. ¿Y cómo fueron esos momentos? ¿Tuviste desafíos, preocupaciones grandes? ¿Cómo viviste situaciones tal vez desafiantes en ese ejercicio del cargo? Hay muchas historias, muchas historias. Por ejemplo, proyectos de ley o actos legislativos que cambian la Constitución, que se necesitaba un voto específico de un partido político, cómo hacer ese acercamiento que de repente no eran aliados del gobierno, pero tratar de convencerlos para que nos acompañaran en la iniciativa. Yo creo que es de las experiencias más bonitas. ¿Y qué te quedó faltando en ese proceso? ¿Qué me quedó faltando? Bueno, por ahí hay un par de departamentos que no alcancé a visitar. Yo creo que eso sería. ¿Y qué aprendiste de ese recorrido por Colombia? Somos tan distintos, pero también tenemos una cultura que nos une. Y ver ese desafío que tenemos los colombianos de entender al otro, creo que es la gran dificultad. ¿Cómo fue ese proceso para saltar de lo público a ser empresaria, a tener tu propia oficina? Pues al principio dio mucho susto porque tener un empleo, tener un salario fijo, como esa tranquilidad financiera y saltar al vacío y ver si vas a tener clientes o no, si te va a resultar esa decisión que tomaste, al principio es aterrador. Pero luego ya te das cuenta que el camino se va dando y van solucionándose las cosas. Seguramente hay mucha gente que tiene miedo y que te puede estar viendo y dirá, bueno, pero ¿cómo se da el paso? ¿Qué recomendaciones o qué sugerencias das precisamente para superar ese miedo? Hay que ser muy organizado y muy disciplinado. Uno no puede dejar de pagar, por ejemplo, la pensión, la salud, o sea, por el hecho de que te pases a ser empresaria no significa que vas a dejar de seguir pagando lo que tienes que pagar pensando en tu futuro. Y ser muy organizado con sus gastos, de repente tener un colchón para los primeros meses porque no sabes cómo te va a funcionar la cosa, pero luego ya de ahí pues pagar los impuestos y tener una vida muy organizada. Yo creo que eso es lo más importante. Marta, ¿qué papel jugaron los mentores en tu carrera?
Ay, esto va a ser muy difícil porque se ponen celosos, pero Ocampo fue muy importante. Me dio mucha alegría cuando volvió a Colombia. Juan Manuel Santos también fue un mentor importante. Pero todos, Juan Camilo Restrepo también, todos desde sus orillas dejan muchas enseñanzas. ¿Y cómo era esa dinámica del día a día, precisamente el relacionamiento con personas tan ocupadas? ¿Cómo funcionaba eso? Bueno, cada uno tiene su estilo, pero fundamentalmente es entender cómo están las cargas en el Congreso, quiénes son tus aliados, con quién puedes contar y cómo esas personas que están allá te pueden ayudar a sumar a los que no están contigo en ese momento. Marta, ¿qué aprendiste de esas dinámicas de la democracia? Bueno, primero que somos muy afortunados en Colombia porque de verdad la institucionalidad funciona, la división de poderes funciona. em, em, y yo creo que a pesar o sin importar cuál sea el tipo de gobierno en el que estemos, vamos a encontrar actores políticos que van a estar defendiendo su lado de la historia. Y eso está bien. En esa carrera en lo público, ¿cómo fue la reacción de tu familia al estar tan inmersa en temas políticos? Al principio un poco preocupados porque estar viajando por el país tiene sus riesgos y más en esa época, pero ya después les pareció que era muy interesante y se sentían muy orgullosos. ¿Tuviste el apoyo de la Sí, familia? total. ¿Qué otros apoyos fueron definitivos para ti? Los amigos. Los amigos son muy importantes en la vida y hay que alimentarlos siempre. Yo creo que en la pandemia uno se dio cuenta que los amigos están para uno y uno está para los amigos y hay que seguir alimentando esas amistades. ¿Qué características viste en líderes importantes, porque interactuaste con muchos, que tú digas, esto es lo que necesita el país? Gente estudiosa, muy preparada, eh, que entienden el pasado para poder actuar en el presente y que ese presente dé sus frutos en el futuro. ¿Cómo ves los empresarios y las compañías frente al contexto y al entorno político, social, económico del país? Los empresarios siempre están preocupados de la situación política del país eh, y actúan en consecuencia. Por eso les gusta estar informados, saber qué está pasando para poder tomar decisiones informadas, saber si van a invertir o si paran las inversiones. Necesitan estar actualizados siempre. ¿Y qué tan importante es saber esas dinámicas legislativas para los empresarios? No, es que el giro ordinario de las empresas depende de las políticas públicas y de para dónde van esas políticas públicas. Entonces ellos tienen que estar muy atentos a lo que está pasando. Una decisión en el Congreso puede repercutir en las empresas y eso puede definir su futuro. ¿Y cómo ves tu futuro, ya como Marta? ¿Qué te falta hacer? ¿Qué proyectas para tus actividades? Ahora quiero hacer labor social. Entonces estoy experimentando en diferentes áreas a ver si voy a trabajar con niños o con mujeres. No lo tengo definido todavía, pero es una cosa que me entusiasma y que me faltaba por hacer. ¿Quién ves que hace una buena labor social en este país? Ay, hay muchas fundaciones muy lindas con las que me gustaría trabajar. Pisingos, por ejemplo, es una fundación muy linda, pero hay muchas y en muchas áreas que sería muy interesante poder colaborar con ellos. Marta, ¿y cómo es el tema del liderazgo femenino y de ser mujer con toda esta experiencia de carrera? ¿Cómo lo viviste? Yo he sido muy afortunada porque no soy como otras mujeres que sé que les ha tocado con mucho esfuerzo salir adelante en los diferentes entornos. He sido
afortunada, pero sé que no es fácil, que estamos en un entorno machista, que a veces resulta complicado estar en esos roles de poder y de decisión. Pero bueno, ahí uno va haciéndolo con mañita. Bueno, ¿y qué te inspira cada día, qué te mueve todos los días que te levantas? La familia, los hijos, el esposo, la mamá, los hermanos. La familia para mí es muy importante. ¿Qué significa? Es la gente con la que cuentas siempre, son los que te apoyan, los que te inspiran. Ahora soy tía abuela, entonces estoy muy emocionada también en ese nuevo rol.